Shalom a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Erandi y el día de hoy hablaremos acerca de cuál es el fundamento en el que se basa nuestra fe y cuáles son las diferencias con los fundamentos que tienen las religiones. Y también estaremos completando esa pregunta de por qué no tenemos religión o por qué no nos identificamos o no nos podríamos identificar hablando de que tenemos alguna religión. Y pues para comenzar esto me gustaría definir la palabra religión. Según el diccionario RAE nos habla que la religión es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Por otro lado, también nos dice otra definición, que es la virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. También nos dice que la religión es la profesión y observancia de la doctrina religiosa. Y también nos dice que es la obligación de conciencia o el cumplimiento de un deber. Por otro lado, en esta misma definición donde nos habla acerca de la definición de la religión católica, nos dice que es la confesión cristiana regida por el Papa de Roma. Una vez que hemos leído acerca de sobre qué es la religión, nos está hablando de que se conforma de dogmas y creencias. Entonces vamos a profundizar en qué es un dogma y qué es una creencia. Se nos dice el dogma es un conjunto de creencias o proposiciones que deben aceptarse sin cuestionamiento, ya que constituyen una verdad aceptada sin crítica o examen. Un dogma es una verdad incuestionable. Los dogmas, por lo tanto, son la base de las doctrinas, como son las religiones, también forman parte del sistema jurídico o incluso algunos sistemas de paradigmas que sostienen las creencias. El dogma en la religión, como ya nos lo dijo anteriormente, es la base de las doctrinas y por lo tanto en esta doctrina del cristianismo o del catolicismo nos habla que en el Concilio de Trento de 1545 las autoridades religiosas del cristianismo comenzaron a usar la palabra dogma para referirse a toda verdad reconocida por la Iglesia como revelada por Dios. En la actualidad, alguien dogmático es todo aquel que se rige por una serie de premisas indiscutidas, rígidas e inamovibles. Y también más adelante nos habla como características de una religión es que todas las religiones son de carácter dogmático, ya que ofrecen un conjunto de verdades sobre el mundo y Dios que deben ser aceptadas como ciertas. Por ejemplo, en el catolicismo, algunos ejemplos de los dogmas religiosos que se proponen ahí o que se profesan ahí son que los dogmas son verdades transmitidas por Dios a los apóstoles de Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras, y estas deben ser aceptadas como palabra divina. También, pues ahí vemos dogmas como la creencia de un Dios como Sagrada Trinidad, compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y pues este es uno de los dogmas católicos más extendidos. Por otro lado, el protestantismo nos habla acerca de los dogmas como los del luteranismo, que son los que se alejaron del catolicismo respecto a su interpretación de la Biblia, y lo concerniente a la infalibilidad del Papa y su autoridad sobre todos los cristianos. Pues por este lado es el dogma del protestantismo. Por otro lado, en la religión judía, los dogmas son aquellas verdades que están inscritas en el Antiguo Testamento, lo que se llama la Torá. Y para ellos los dogmas son que existe un único Dios, el propio, y que no puede ser representado mediante símbolos ni ídolos, y que ha elegido al pueblo de Israel como pueblo elegido. Por otro lado, en el Islam, estos dogmas aparecen en el Akidá, que es equivalente como al credo católico. Y ejemplo de esto, pues es que Mahoma se dice que es el último profeta divino, pero no el único. También se habla de que Adán, de que Moisés y que Jesús fueron profetas. Entonces, lo que podemos apreciar en estos dogmas de estas religiones, nosotros como creyentes, pues es que tienen ciertas verdades, pero también tienen muchas mentiras. Entonces, continuando con esto del dogma y ahora incluyendo esta palabra de doctrina, nos habla de que un dogma es una verdad fundamental,
un enunciado que no puede probarse, pero debe aceptarse, mientras que una doctrina es el conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos sostenidos por una ideología, religión o sistema jurídico. Es decir, que una doctrina está formada por un conjunto de dogmas y de normas que constituyen un sistema en sí mismo. Los dogmas son las verdades puntuales e irrebatibles que forman parte de una doctrina. Por ejemplo, la doctrina católica está constituida por sus dogmas religiosos católicos, distintos de la doctrina judía. Algo también a mencionar que es muy importante, o hablando del catolicismo específicamente o del judaísmo, es que se rigen o dicen regirse mayoritariamente por la Biblia. Algo que tienen en común estos es que los personajes célebres que coordinan estas religiones han, sin embargo, dejado de conservar esta originalidad de seguir la palabra y la han modificado para beneficencia de la comunidad religiosa, con fines de bien propio o, por ejemplo, fines económicos. Y nos podemos preguntar cómo es que yo, por ejemplo, estoy hablando de esto, o cómo es que sé esto, o en qué me fundamento para hablar de este argumento tan fuerte como lo es hablar de que esas religiones están conformadas por dogmas y que todos estos dogmas están conformados por los personajes célebres que están manejando esta religión. Y bueno, esta es precisamente la diferencia que podemos apreciar entre la religión católica y nuestra fe que como creyentes estamos profesando. Y precisamente esta diferencia consiste en estar bajo dogmas. Y como lo vimos, estos dogmas no se pueden cuestionar y deben ser aceptados como tal, así sin cuestionar nada, creer sin ver, como lo dice sin haber visto, como lo dice la religión católica. Y por otro lado tenemos estudiar la palabra, que es lo que nosotros hacemos, simplemente esa palabra de estudiar, que pues no es tan simple. Sin embargo, pues cuando yo la he dicho, cuando la he platicado, pues me dicen, pues nada más estás estudiando, ¿no? Sin embargo, estudiar la palabra conlleva que habrá cosas que no nos parecerán bien a nuestra carnalidad, o habrá cosas que nos exhorten de manera muy fuerte y que será difícil aceptar porque no nos ayude en nuestro bienestar propio, así viéndolo de manera carnal, o a nuestro ego. Sin embargo, la diferencia de las religiones es que el estudio de la palabra que nosotros estamos llevando a cabo es guiado por el Eterno y por su Ruach, por su Espíritu, que nos está ayudando a discernir siempre. Y esto es con el fin de no distorsionar ninguna enseñanza o de que no se vaya para ningún lado, por el lado del ser humano o por el lado de uno mismo, igual de creer o de querer llevar la religión por el lado que uno quiere. Sin embargo, esa es la gran diferencia, que nosotros nos estamos guiando simplemente y solamente por el Eterno y por su Ruach, lo que nos ayuda a discernir para que no nos desviemos, como dice la palabra, ni para izquierda ni para derecha. Y también pues nuestra guía es la Biblia, que es la palabra que el Eterno nos ha dado. Sin embargo, pues igual los católicos dicen que la Biblia, que se basan en la Biblia y que toda la misa está basada en la Biblia. Sin embargo, pues esta debe de ser utilizada en acompañamiento, primero que nada, del Eterno, para comprender sus enseñanzas desde su contexto de la palabra y leyéndola todo, no solo como en pedazos o en partes que nos convenga leer. Y también algo muy importante es que no debemos de buscar en ella anhelos de personas o de uno mismo, o tratar o sí estar buscando que la palabra diga lo que nosotros queremos escuchar. Esta es la gran diferencia que tienen entre la religión y la fe que nosotros estamos profesando, que es estudio de la palabra y obediencia al Eterno y a lo que la palabra diga. Sin embargo, hemos estado leyendo mucho o hemos estado platicando que el ser humano ha distorsionado todas estas palabras o todas estas creencias en todas estas religiones, pero también como seres humanos pues somos personas o somos seres sociales, y por eso es importante que el ser humano o el testimonio del ser humano esté en acompañamiento con otras personas, porque esto es de suma importancia para la fe. Lo malo de esto del acompañamiento humano o de enseñarnos los unos a los otros es cuando pasa a ser más importante los deseos de alguien que lo que pide el Eterno, y se dan falsas enseñanzas y aquella persona no está pues
en discernimiento del Eterno y lo escucha. Entonces esto es lo que precisamente es lo que estamos huyendo, porque se convertiría en idolatría, puesto que se sobrepone la importancia de los pensamientos de la persona o de los anhelos de la persona ante lo que nos dice la palabra. Por lo tanto, la conclusión de este estudio es que es muy importante hacer esta diferencia entre la religión y entre lo que estamos nosotros profesando, y el fin de este estudio o el porqué de este estudio es que a lo largo del tiempo que hemos estado en la fe, o personalmente mi mamá y yo que hemos estado en la fe, cuando tratamos de explicar por qué estamos dejando de la religión o por qué estamos sin asistir a los ritos católicos y todo eso, nosotros hablamos de que estamos estudiando la palabra y que estamos siguiendo pues las festividades que dicen en la palabra. Sin embargo, muchas veces se malinterpreta como que, ay, pues es otra religión que tú tienes, diferente a la mía, pero a fin de cuentas es otra religión. Y esto es algo que me puso a pensar mucho, porque por un lado pensé en la manera que yo lo estoy dando a explicar y que probablemente, muy probablemente no me estoy dando a explicar bien. Entonces, este es el fin de este video, explicar bien qué es la diferencia entre la religión católica y entre nosotros como estudiantes de la palabra desde un contexto histórico, y por otro lado también algún discernimiento que tuve en ese momento fue que nosotros debemos comprender o aprender a explicar bien lo que es la palabra para pues no llegar a malentendidos con las personas. Entonces la importancia de esto es que nosotros debemos de conocer la diferencia que hay entre nuestra fe y las religiones de una manera muy concisa para poder explicarlo cuando sea necesario. Y también como parte del título, o lo que nos dice el título, es que el fundamento, lo que está hablando el título que lleva este estudio, es que el fundamento en el que como creyentes se basa nuestra fe es la obediencia al Eterno. Y eso no quiere decir que nosotros también tengamos dogmas o que nosotros estemos persiguiendo verdades sin cuestionarlas. Sin embargo, nosotros también nos basamos en algo que es la obediencia, y esto nos lo va diciendo a lo largo de la Torá, porque si nosotros no tuviéramos obediencia o no nos basáramos en la obediencia, estaríamos como todo el tiempo pensando en que debemos de buscar nuestro bien o que debemos pensar en si eso me hace bien o no. Sin embargo, lo que nosotros nos basamos es en obedecer cualquier cosa que el Eterno nos dé, porque sabemos que eso nos va a hacer bien. Y pues esta es la gran diferencia con la religión, puesto que sin ánimo de ofender, pues la religión o las personas religiosas siempre están como pensando en si esta vez me hace bien o si esta vez lo necesito, y pues no es eso, es siempre estar presentes y siempre estar concisos en qué es lo que necesitamos, en que la obediencia es lo que necesitamos sin satisfacer necesidades propias, o por ejemplo observar que cualquier religión se basa en satisfacer necesidades de seres humanos, ya sea económicas o de alabanza hacia sí mismos, o de satisfacción propia o crecimiento personal, o igual por comodidad, por no escudriñar. Y pues por otro lado, lo que importa pues es la obediencia al Eterno, y estar bien presentes o tener bien presente que la obediencia al Eterno significa dejar todo, dejar comodidades, dejar pues crecimiento personal, satisfacción propia, económico probablemente, o alabanza por entender o por escudriñar su palabra. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Algo para complementar este estudio sería escuchar o profundizar en la serie del hermano Antonio, que son los dogmas cristianos creídos como verdades, para complementar o para aprender sobre aquellos dogmas y la historicidad de todos estos dogmas, de dónde vienen, de dónde provienen, para así pues aprender bien de dónde viene la religión cristiana o la religión católica, si somos personas que aún estamos entrando recién a la fe, o igual para como creyentes pues estar complementando para poder enseñar en el momento que sea necesario. Y pues sería todo por este video, nos vemos la próxima y shalom.